Hola a todos, bienvenidos al 37º tutorial de Python. Hoy vamos a estar viendo un par de ejemplos de unas funciones útiles. El primer ejemplo que vamos a ver es un ejemplo de matemática. Vamos a estar viendo cómo obtener el factorial de un número. Para los que no saben, el factorial es, por ejemplo, el factorial de 8 va a ser 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 7 por 8. Es decir, es la multiplicación de los números desde el 1, o también podría ser desde el 2, ya que 1 por 2 es 2. Entonces, si empezamos el 2 es lo mismo. El 1 es invariante en la multiplicación. Entonces, es la multiplicación desde el 2 hasta el número que dijimos que queremos sacarle el factorial. Entonces, el factorial de 4 va a ser 1 por 2 por 3 por 4, o también puede ser 2 por 3 por 4, y así con cualquier número. Entonces, nosotros vamos a crear una función factorial y le vamos a pasar un número n. Y dentro de esta función vamos a poner resultado igual a 1. Vamos a inicializar el resultado en 1 y vamos a ir multiplicando todos los números hasta n por el resultado. Si lo empezamos desde 0, todos los números multiplicados por 0 van a dar 0. Entonces lo debemos empezar en 1. Entonces el resultado igual a 1 y ahora for i in range. Vamos a empezar desde 2 hasta n más 1. Recuerden que el range termina en n menos 1, digamos. Y nosotros queremos que termine en n, o sea, queremos que llegue hasta multiplicar al número n. Entonces, el range lo debemos terminar en n más 1. Y vamos a hacer el resultado por igual i. Entonces, cada bucle del ciclo for, vamos a multiplicar el resultado por el valor de i en esa instancia. Y finalmente, luego de que termine el ciclo for, vamos a poner return resultado. Y ya tenemos definida nuestra función factorial. Ahora, una nueva función que vamos a hacer es una función de combinaciones. Dado dos números, n y m, vamos a obtener cuántos grupos distintos de m elementos puedo hacer con un total de n objetos. Es decir, yo tengo un total de n objetos, por ejemplo 10, y quiero ver cuántos grupos distintos de 2 puedo hacer. El primero con el segundo, el primero con el tercero, el segundo con el cuarto y así sucesivamente. Y quiero obtener el número de combinaciones distintas de dos elementos, que va a estar almacenado en la variable m, sobre un total de n objetos. Entonces, para calcular esto, vamos a utilizar una fórmula que es n factorial dividido n menos m, todo eso factorial, por m factorial. Entonces vamos a utilizar una función def combinaciones, donde le vamos a pasar el número n y el número m. Y dentro de acá vamos a utilizar, vamos a llamar a la función factorial. Entonces vamos a poner directamente return. Y vamos a poner entre paréntesis, así que más claro. Y como dijimos, es factorial de n dividido, entre paréntesis, factorial de n menos m por factorial de m. Cerramos todos los paréntesis. Entonces, calculamos el factorial de n menos m, calculamos el factorial de m, multiplicamos estos dos y luego calculamos el factorial de n y lo dividimos por el resultado del denominador. Y eso va a ser lo que devuelva la función combinaciones. Entonces, por ejemplo, si ahora llamamos a la función combinaciones, hagamos de cuenta que tenemos, como dijimos en el ejemplo, 10 elementos y queremos ver cuántos grupos de 2 podemos tener. Y ahí tenemos el resultado 45. Bueno, ahora el segundo ejemplo que vamos a ver de funciones útiles va a ser una función para escribir mucho menos código. Esta función lo que va a hacer es leer, por ejemplo, números enteros positivos. Entonces vamos a crear la función lee positivo, lee número positivo, vamos a ponerle. Y no va a tener ningún parámetro. Y lo que va a hacer es va a leer un número de teclado y se va a asegurar de que este sea positivo antes de devolverlo. ¿Y por qué nos va a ser útil esta función? Imagínense que nosotros tenemos que llenar una lista con números sí o sí positivos. Entonces vamos a tener que preguntar, elemento 1 es igual a int, raw input, número 1 o elemento 1. Y ahora vamos a poner while
elemento 1 sea menor que 0, print error, el elemento no es positivo, y vamos a pedir de nuevo el elemento 1. Imagínense que tenemos que hacer una lista de 10 elementos o cuantos elementos sean. Vamos a tener que tener todas estas líneas de código. Vamos a tener que tener, por ejemplo, todas estas líneas de código a las cuales obviamente tenemos que cambiarle elemento 1 por el elemento 2, 3, 4, 5. Entonces lo que vamos a hacer es crear una función la cual pida por teclado un elemento y nos devuelva sí o sí un elemento positivo. Entonces lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos recién. Vamos a poner número igual a int rowInput número y vamos a poner while número menor que 0 print el número debe ser positivo y vamos a pedir de nuevo el número. Hasta que el número no sea positivo, no lo vamos a devolver. Una vez que sea positivo, devolvemos el número. Entonces ahora lo único que tenemos que hacer es, por ejemplo, número 1 lee número positivo y si copiamos esto, ahí tenemos nuestros 5 números, número 3, número 4, número 5. Y lo que antes hicimos en, por ejemplo, 40 líneas, 50 líneas, ahora lo estamos haciendo en 10, 15 líneas. Y de una manera más prolija y que tenemos menos probabilidad de cometer un error. Entonces lo que vamos a hacer es imprimir todos estos números. Entonces ahora ejecutamos el programa y ponemos, por ejemplo, menos 5 y nos dice que el número debe ser positivo, menos 2, menos 10. Ponemos 1 y ya se guarda en número 1, ponemos 5 y se guarda en número 2, número 3, número 4 y ahora volvemos a poner números negativos y van a ver que no nos acepta. Y ponemos por ejemplo el 0 y ya tenemos nuestros 5 números 15950, todos positivos. Bueno, eso fue todo por hoy y los espero en el próximo tutorial. Chau.